Buenas noches. El día de hoy, a través de este documental, vamos a conversar sobre lo que es la discriminación contra el trabajador migrante, plasmada en el artículo 60 de la Constitución Política de Costa Rica. Este documental estará a cargo de las estudiantes Kimberly Alvarado, Paola López y Daniela Jarquín. Primeramente, queremos empezar por recordarles que la migración humana ha existido desde el inicio de la historia y distintos factores han provocado la movilización de miles de personas. Para este documental nos vamos a enfocar en la migración por motivos laborales. De acuerdo con los convenios 97 y 143 de la Organización Internacional del Trabajo, debemos entender que un trabajador migrante es toda aquella persona que emigra o ha emigrado de un país a otro para ocupar un empleo que no sea por cuenta propia. Incluye también a toda persona admitida como trabajador migrante. Las migraciones internacionales, es decir, el flujo de hombres y mujeres que se desplazan de un país a otro en busca de oportunidades laborales decentes y de una mejor condición de vida, se ha transformado en un tema de relevancia mundial y ha ganado un lugar de prioridad en los programas políticos nacionales, regionales e internacionales. Todos los países se ven afectados por las migraciones, ya sea como país de origen, de tránsito o de destino, o de una combinación de esas tres modalidades. Se dice que las disparidades en cuestiones de ingresos y riquezas, oportunidades de trabajo, seguridad humana, tendencias demográficas y extensión de la globalización constituyen el motor que impulsa estas migraciones. Hoy en día Costa Rica, a pesar de los grandes problemas internos que enfrenta, se ha posicionado en un lugar privilegiado con respecto a sus vecinos del Istmo, y eso ha convertido en un destino final para los migrantes. Se considera importancia este documental para el ámbito del derecho, ya que está ligado de manera intrínseca al derecho humano, al derecho laboral y sindical, derechos constitucionales y el derecho internacional privado, que atiende de forma directa los derechos y la protección de los migrantes. Nuestro país ha dicho defender estos derechos y por ello ha escrito diversos convenios internacionales que están relacionados con este tema. Sin embargo, nuestra constitución política parece tener un artículo que puede considerarse como discriminatorio, por lo cual este documental se dirige a encontrar una respuesta. De acuerdo con nuestra constitución política, el artículo 60 establece que tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. Se dice que queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en los sindicatos. Y es este último párrafo el que nos llama la atención sobre que puede ser discriminatorio. ¿Pero qué es la discriminación? Bueno, de conformidad con lo que establece el convenio 111 relativo a la discriminación en materia de empleo, se dice que la discriminación debe entenderse como cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Costa Rica, como miembro, está obligado a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier forma de discriminación. Se dice que la discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por el derecho, simplemente por ser quien es y por creer lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa lo que es la desigualdad. Con respecto a las migraciones, debemos presentarles 4 datos que son sumamente importantes. El primero de ellos eh, estima que para el año 2020 existieron 281 millones de personas migrantes en el mundo, lo cual representa el 3.6% de la población total mundial. Con respecto a las remesas enviadas por los migrantes, en el 2019 este monto ascendió a 717 mil millones de dólares.
Y por último, tenemos que existieron 164 millones de trabajadores migrantes. Estos datos se recopilaron de la Organización Internacional de las Migraciones. Esta migración se caracteriza por diversos grados de compulsión. Se dice que los migrantes se enfrentan día a día con la violación de derechos humanos que padecen eh, los migrantes y se figura la denegación de derechos civiles y políticos. De hecho, en maneras extremas se ha tenido la detención arbitraria, la tortura y la ausencia de un debido proceso judicial. También se han vulnerado derechos económicos, sociales y culturales, como lo son la salud, la vivienda y la educación. Se dice que la denegación de los derechos de los migrantes suele estar estrechamente vinculada a leyes migratorias y a prejuicios y actitudes xenofóbicas. Se dice que los migrantes se encuentran en situación de vulnerabilidad y corren mayor riesgo de padecer violaciones de los derechos humanos. En este punto queremos hacer un hincapié en lo que son las trabajadoras migrantes. A ellas debe sumárseles un factor más de discriminación. Esto por cuanto al género. Se dice que las mujeres migrantes son discriminadas por su sexo. Van a preferir un trabajador migrante a una trabajadora migrante. También van a tener discriminación por raza, color y etnia. Con respecto a la nacionalidad, van a preferir a las nacionales con respecto a las extranjeras y también con relación a lo que es la situación migratoria, lo que son las documentadas eh, por encima de las indocumentadas. Asimismo, señala la OIT que si bien los hombres tienen más posibilidad de insertarse en muchos sectores económicos, las trabajadoras migrantes se concentran principalmente en ocupaciones caracterizadas por la presencia femenina, es decir, en el sector de servicios, en ocupaciones que suelen asociarse al papel tradicional asignado a la mujer. Por eso vemos que quienes más trabajo en casas son las mujeres que están orientadas a las labores domésticas. Por otro lado, y siguiendo con este tema, tenemos los derechos humanos, que son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran en el orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, en los tratados internacionales y en las demás leyes. Se dice que los derechos humanos son derechos inherentes a todo ser humano, sin distinción alguna. Eso incluye la nacionalidad. Todos tenemos los mismos derechos humanos. Todos los derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Además, se dice que el derecho internacional de los derechos humanos establece obligaciones que tienen los gobiernos para tomar medidas en determinadas situaciones y abstenerse de actuar en determinada forma en otras. Se dice que esto es para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos. La no discriminación debe entenderse como un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos, ya que está presente en los principales tratados de este tema. Se dice que el principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Se dice que los estados deben asumir las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional. Esto deben de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. Y está la obligación de realizarlo, significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos básicos. Por último, debemos tener presente el principio de progresividad, que se dice que constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el derecho constructivo de los derechos humanos,
Al mismo tiempo, implica la prohibición para el Estado respecto de cualquier retroceso que se quiera tener en cuanto a los derechos humanos. ¿Y qué ha dicho el país con respecto a esto? Bueno, de acuerdo con el Convenio de la Libertad Sindical, que fue ratificado en 1960, cuando se le preguntó al país, ¿verdad?, acerca del artículo 60, en ese segundo párrafo, la recomendación de los expertos es que exista la posibilidad de que los extranjeros puedan formar parte de la junta directiva de las organizaciones sindicales, al menos después de un periodo razonable de residencia en el país. Dicha prohibición se dice que deviene de un precepto emanado por la Constitución política. Se dice que el fundamento jurídico radica en la soberanía nacional. Se dice que la soberanía reside exclusivamente en la nación, porque esto debido a que la Constitución en los artículos 2, 3 y 4 establecen que el ejercicio de las diferentes manifestaciones corresponden a la voluntad popular que pueda expresarse y que está restringido a las personas e integrantes de ese conjunto de personas, es decir, el pueblo. Ante esto, se le ha solicitado al gobierno que se valore, que se vuelva a valorar, que ya anteriormente se había conversado al respecto, que se vuelva a valorar y a examinar la cuestión a fin de permitir que los trabajadores puedan elegir libremente a sus representantes, de conformidad con las disposiciones del convenio. Y por último, también se le hace una crítica al Estado de cómo es tan difícil poder entender la actitud del gobierno, como es en el caso de Costa Rica, teniendo tantos trabajadores en el exterior y tantos trabajadores extranjeros que viven en el país. Derecho a sindicalizarse y a ser elegido. Bueno, como ya hemos venido conversando un poquito, las personas migrantes tienen todos los derechos a sindicalizarse, a formar parte de los sindicatos de las opciones laborales en las que se encuentren. Lo que es importante acá es que el derecho a ser elegido en un puesto representativo es el derecho humano que se va a ver, por así decirlo, violentado con la segunda parte del artículo 60 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque aunque puedas formar parte del sindicato, no te está dando la opción de que puedas ejercer un puesto de poder o un puesto representativo ante la contraparte, ya sea el Estado, ya sea la empresa privada o las diferentes partes con las que se vaya a negociar el sindicato o estar en esas actividades representativas que se pueden hacer desde las organizaciones sindicales. Lo que es por parte de la OIT, como ya hemos venido hablando, hay diferentes convenciones, diferentes declaraciones que ha hecho sobre la importancia de la libertad sindical y cómo considera esta como un derecho humano que forma parte central de lo que es los valores de la OIT. Así esto lo ha consagrado tanto en la Constitución de la OIT como en la Declaración de Filadelfia y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo que vimos anteriormente. También la OIT establece que en su normativa la posibilidad de ser elegido como miembro activo de todo sindicato sin imponer ningún tipo de restricción por nacionalidad, género o algún tipo de calificativo. ¿Qué es lo que pasa a nivel nacional? A nivel nacional sí se han establecido estas limitantes que impiden a las personas migrantes ser elegidas. El fundamento legal no está especificado por qué motivo se le puede hacer esta restricción o a qué personas migrantes nos estamos refiriendo cuando deseamos hacer esta restricción, porque está desde la persona migrante indocumentada que no tiene un permiso para trabajar, como aquellas personas que están de forma permanente en el país, que ya han conseguido su categoría migratoria, independientemente de la que sea, y aquellas personas que solo van a estar, por así decirlo, de una forma temporal en el país. Entonces, no se especifica exactamente a cuál persona migrante es la que se le impide ser elegida. Eh, la OIT ha señalado que independientemente de ser una persona migrante temporal o ser una persona migrante permanente, no se estableció una forma en la cual decir es esta la que no puedo, esta la que sí puede. En realidad, para la OIT, ambas personas deberían poder ser elegidas en puesto de poder y representar los intereses del grupo sindical. ¿Por qué? Porque al final estas personas terminan siendo parte de la organización sindical sin importar si van a estar de forma temporal o permanente en el país. En ese momento, ellos están representando los intereses de la colectividad más allá de los intereses individuales.
Y al final las negociaciones colectivas que se llevan a través de los sindicatos van a beneficiar a todos los trabajadores que estén dentro de la organización laboral, ya sea de una empresa, ya sea de una institución pública, una institución privada, en donde quiera que esté convenio que se llegue a través de las negociaciones sindicales, va a beneficiarlos a todos. Entonces, la representación de una persona migrante puede expresar las necesidades particulares de esta población, particularidades que las poblaciones nacionales muchas veces no entienden, como su necesidad de ser reconocidos como parte del grupo laboral, o incluso la OIT ha señalado en algunas ocasiones que se les puede prohibir este derecho de ser elegidos porque se les considera ciudadanos de una segunda clase. Y al ser ciudadanos de segunda clase, se les niega el derecho a representar y ser representados en puestos de poder. Es decir, no ven una figura que les represente, una figura que pueda expresar sus necesidades, que pueda representar sus particularidades en lo que son las negociaciones colectivas, dejando de lado esas necesidades tan particulares que puedan tener uno u otro migrante. También, como les decía, es importante hablar un poquito de lo que son los derechos de las personas trabajadoras, cómo se han contemplado a nivel ya de la política migratoria que existe en Costa Rica, y es que los derechos de los trabajadores migrantes, bueno, están legislados principalmente en lo que es la Ley General de Migración y Extranjería. En esta ley se va a establecer, bueno, qué es una persona migrante, cuáles son las diferentes categorías que tienen, cuál es la oportunidad laboral que va a tener cada una de estas personas. Primero que todo, la Ley General de Migración y Extranjería establece, bueno, que hay personas que las que no se acojan a ninguna de las categorías que esto establece van a estar en condición irregular, que es muy importante entender que estas personas son personas que migran de forma eh, por pasos ilegales o por pasos no permitidos, que ingresan al país y nunca buscan formalizar lo que es su situación en el país. Entonces se les ve totalmente impedidos de obtener trabajos de, que sean de calidad, obtener trabajos donde se reconozcan sus derechos laborales, sus derechos de acceso a la salud, eso queda fuera del ámbito de protección de estas personas que al no tener una categoría migratoria, de acudir a algún centro, se ven discriminados. Aunque aquí hay que hacer una aclaración, se ven discriminados no porque el Código de Trabajo no los cubra, sino porque la misma prejuicios de los trabajadores y las trabajadoras los impiden verlos como trabajadores oficiales del sistema. Entonces, al no tener una documentación, se les vuelve a decir, necesitas una documentación, tus derechos no están claros, estás trabajando desde la ilegalidad o desde la informalidad en un puesto y no hay muchas veces esa posibilidad de acceso. Además, estas personas migrantes que no han regularizado su condición, por lo general son personas de muy bajos recursos y de un nivel de escolaridad bastante bajo, lo que incide en que no comprendan que pueden asistir a instituciones como el Ministerio de Trabajo, hacer sus reclamos, hacer eh, a pedir que se respeten sus derechos laborales, y también les impide muchas veces formar parte de las organizaciones colectivas que defienden sus derechos. Entonces se ven alejados de los sindicatos, temen formar parte de estos o incluso no existe un sindicato al que puedan formar parte porque no se consideran como trabajadores con derechos, lo que hace que queden totalmente excluidos de la protección que puede generar un sindicato. Y muchas veces quedan también fuera de lo que son las convenciones colectivas que generan estos sindicatos, porque no están bajo el régimen de trabajador formal. Entonces, los trabajadores formales van a verse beneficiados siendo no parte del sindicato por los acuerdos al que éste llegue a través de las convenciones colectivas, pero las personas migrantes indocumentadas no van a tener este acceso a lo que es temas de protección por convenciones, lo que permite que los patrones generen una diferencia entre aquellos trabajadores formales y aquellos trabajadores que no lo son. Hablando ya ahora sí un poquito de lo que son las categorías que establece la Ley de Migración y Extranjería, podemos encontrar primero en la que es el artículo 80, la definición de los residentes temporales, o que podrán únicamente realizar actividades remuneradas o lucrativas por cuenta propia o relativas de forma independiente que la Dirección General de Migración autorice. Tal autorización toma en cuenta las dimensiones del carácter recomendativo, elaboración ministerial de trabajo, seguridad y todo lo demás.
temas legales, estos trabajadores temporales generalmente vienen a ofrecer un servicio. Entonces, una empresa los trae, les ofrece hacer un trabajo muy específico en tecnología, un trabajo muy específico en reparación de audio o trabajar en recolecta de café, recolecta de piña, y ellos gestionan la temporalidad en la que va a estar la persona o viene a formar un contrato y su actividad es únicamente esa actividad y es la única que se les va a permitir durante todo el tiempo que estén en el país. Entonces, estos trabajadores tienen un permiso especial para formar parte de la fuerza laboral y participar en sindicatos y en lo que ellos consideren. Aunque esta población por lo general no participa de ninguna organización colectiva local, precisamente por su categoría de temporal. Entonces, ya tienen un plazo fijo dentro del cual van a estar en el país, que ya puede ser un mes, 2 meses, 6 meses, pero al final se van a terminar yendo y su participación en las negociaciones colectivas no les va a afectar directamente. Entonces, esta población no ve afectados directamente sus derechos dentro de la comunidad, porque en realidad la base de su trabajo está fuera del país. Están haciendo una actividad tan específica y cuando la terminen se van a retirar del país. También está en el artículo 97 lo que son los trabajadores transfronterizos, que son precisamente estos trabajadores que no contemplan dentro de su estructura mental lo que es la definición fronteriza. Entonces tenemos a las comunidades indígenas del sur que generalmente están cruzando entre Costa Rica y Panamá, realizando actividades en los diferentes países, siendo la principal actividad que ellos hacen el tema de la recolecta de café. Entonces, estas poblaciones son reconocidas y se reconoce su derecho a trabajar precisamente porque no reconocen estas fronteras o dentro de su estructura mental no hay un impedimento para pasar de un país a otro y realizar la actividad económica que ellos necesitan. Muchas de estas poblaciones también tienen muy poco conocimiento de lo que son sus derechos laborales, de acceso a salud, tienen muy poco acceso a educación, entonces también su conocimiento sobre estos derechos es bastante bajo, lo cual implica que no exijan ningún tipo de derecho laboral. Y tampoco conocen por lo general sus derechos colectivos, no participan en sindicatos y de hacerlo lo hacen en los puestos más bajos o simplemente firmando o siendo parte del colectivo del sindicato sin necesidad de tener una incidencia. Y en realidad muchos de estos no participan en puestos de incidencia precisamente porque durante un tiempo están en Costa Rica, durante otro tiempo están en Panamá y sus intereses es precisamente, o lo que principalmente han buscado que se regule es su derecho a transitar entre uno y otro país para poder realizar su actividad económica y así sacar adelante a sus familias, a su comunidad. También están los trabajadores temporales, que estos, bueno, como ya hablamos un poquito, se repiten en el artículo 98, pero estos trabajadores temporales vienen más que todo a actividades de temporada. Entonces vienen a la recolecta de café, vienen a la recolecta de piña y se retiran cuando termina. Dentro de esto también hay que mencionar, bueno, que existen muchas otras categorías en el tema de trabajo y provisiones que existen. Por ejemplo, la categoría migratoria sobre trabajadores agrícolas les permite a las personas de entrar a Costa Rica y dedicarse al trabajo agrícola eh, y les da la oportunidad de trabajar siempre y cuando estén dedicándose a una actividad agrícola. Entonces les daba el permiso laboral durante este tiempo, pero igual estas personas al terminar la actividad agrícola que estén haciendo se quedan sin su categoría migratoria y vuelven nuevamente a estar en una forma irregular en el país. Entonces tampoco forman parte de los sindicatos y no se ven representados en estos. También existe, bueno, las categorías como el refugio, que vienen a ser una categoría que protege, bueno, a aquellas personas que han salido de su país por algún tema de persecución política, económica o de género, entre las que más se reconocen, que vienen y ingresan al país, solicitan su carnet de refugiado o refugiada y tienen que tener un plazo de 3 meses para poder obtener su permiso laboral. Un permiso laboral que va a estar sujeto al proceso migratorio. Mientras este sea activo, la persona después de los 3 meses puede trabajar
Sin embargo, si se le deniega el refugio, vuelve a quedar en una condición de irregular y donde las personas tienen que buscar otra categoría migratoria que puedan acogerse y quedan durante ese tiempo sin un permiso laboral que les permita ejercer su profesión o su actividad económica remunerada. Entonces, esta población siempre vive con el temor de que se acabe su permiso laboral y no pueda ser partícipe de las diferentes organizaciones colectivas. De hecho, muchas personas, muchas organizaciones, muchas instituciones laborales, tanto públicas como privadas, no reconocen el carnet de solicitante de refugio, aunque este contenga un permiso laboral, como un documento válido para realizar actividades económicas y mucho menos para formar parte de aquellos grupos que van a representar los intereses colectivos de la comunidad y de las organizaciones. Entonces quedan bastante excluidos. También tenemos, bueno, en la ley de migración y extranjería, lo que son trabajadores con ocupaciones específicas. Entonces se regula qué actividad va a venir a ingresar a hacer el país. Entonces hay algunas que están muchísimo más restringidas y otras son un poquito más libres de hacer. Por así decirlo, el tema médico, el tema legal, el tema más que todo administrativos, son temas que tienen muchísimas prohibiciones, que deben pasar por un proceso muy largo para poder ejercerse en el país. Y hay otras ocupaciones que pues se pueden ejercer libremente. Por así decirlo, aquellas profesiones más básicas a nivel de formación, albañilería, empleada doméstica, todas estas actividades no están tan reguladas como si lo están aquellas que son profesionales. Entonces, las personas profesionales que conocen de sus derechos laborales, de sus derechos sindicales, de cómo les podría beneficiar una convención colectiva, se ven en la necesidad de estar más pendientes de participar, sin embargo, siguen sufriendo estas restricciones de no pueden ser elegidos en puestos representativos. Y estas personas son las que por lo general se ven más interesadas en participar en en estas actividades, puesto que conocen sus derechos y les gustaría exigir y formar parte de esa población que representa al resto de la comunidad para poder tener acceso a diferentes convenios, diferentes beneficios eh, colectivos. También hay que aclarar que también existen, bueno, los trabajadores permanentes, que bueno, que son aquellas personas que ya van a obtener una categoría migratoria como la residencia permanente, el refugio, residencia por vínculo familiar, que ya son personas que se van a quedar directamente en el país. Lo que es el DIMEX, sí es un poco más reconocido por las empresas a temas laborales, sin embargo, siguen siendo una persona extranjera porque aún no han logrado su proceso de nacionalización. Entonces, aunque ya tengan una categoría permanente y estas personas ya tengan planeado hacer su vida o estructurar su vivencia dentro del país, no logran formar parte de las organizaciones sindicales en puestos representativos porque a pesar de dependerse, estar en Costa Rica el resto de sus vidas, se les ve como personas migrantes y se les sigue considerando personas extranjeras hasta que ya tengan su nacionalización y se les dé su cédula nacional, que ya no va a tener ninguna diferencia de las costarricenses, pero mientras una persona tenga un DMX, va a haber enfrentado lo que es su categoría migratoria. Entonces, su condición de migrante siempre va a estar sobre la mesa a la hora de participar en los diferentes procesos colectivos y en los diferentes procesos de búsqueda de estar en puestos representativos, en búsqueda de defensa de sus derechos, en búsqueda de tener una representación real en estos puestos de poder para poder expresar y comentar y exigir los derechos que ellos consideren son propios de las personas migrantes. Con respecto al tema de este trabajo, es importante hablar sobre el papel de los sindicatos en la defensa de derechos laborales de las personas migrantes. Sobre este tema, la OIT ha señalado que es importante que los sindicatos sean considerados líderes en la promoción del enfoque de las migraciones laborales basado en los derechos. Adicionalmente, menciona que, respaldando las políticas migratorias restrictivas y la represión de los trabajadores que están en situación irregular, lo único que logran es que los potenciales miembros del movimiento sindical se muestren reacios a afiliarse.
Asimismo, señalan que si se promueve un enfoque basado en los derechos, los sindicatos fomentan que el proceso migratorio sea más estable y previsible, posibilitando así que se saque el máximo provecho para todos. Entonces, ¿cómo pueden los sindicatos promover la defensa de los derechos laborales de las personas migrantes? Para responder a esa pregunta, vamos a resaltar varios puntos. El primero de ellos es que es importante porque tienen una incidencia en las políticas públicas de empleo y migratorias. Los sindicatos tienen una reconocida participación en la incidencia de políticas de empleo, por lo que pueden aprovechar para contribuir en incorporar las migraciones laborales basadas en derechos a las políticas de empleo y lograr que se elaboren políticas migratorias en el país o la región. Un segundo punto es que pueden defender los derechos de los trabajadores migrantes, respetando y tomando en cuenta siempre el marco de las normas internacionales del trabajo. Esto permite identificar cuáles son los principales derechos laborales incumplidos y establecer las necesidades específicas de defensa que tienen los trabajadores migrantes. Asimismo, pueden observar las condiciones de trabajo actuales y si éstas cumplen con los derechos establecidos en la normativa internacional. Pueden contribuir a fortalecer los servicios de inspección del trabajo para que se cumplan las condiciones laborales estipuladas en la legislación. También crear alianzas con otros colectivos u organizaciones en pro de la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes, entre otras acciones. Un tercer punto es en la divulgación de los derechos. Realizar campañas de capacitación, presentación de denuncias en caso de incumplimiento de normas. Esto va a permitir que haya una mayor concientización de la población, así como un mayor respeto y observancia de los derechos de los trabajadores migrantes y los deberes de los patronos frente a ellos. Otro punto por el medio del cual pueden ayudar es mediante la afiliación sindical. Por ejemplo, pueden identificar actividades laborales donde existe menor organización de trabajadores para establecer prioridades de atención y estrategias de afiliación, que los miembros se involucren en acciones para ampliar la afiliación sindical en esos campos por parte de trabajadores migrantes. Por último, también consideramos importante resaltar que los sindicatos pueden tener la posibilidad de brindar asesoría, incluso esta podría coordinarse con consulados y aportar materiales a los trabajadores migrantes que sinteticen sus derechos laborales y procedimientos de denuncias o reclamos en el país que están residiendo. Con respecto al derecho a la igualdad de trato, las personas migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos, ya que al llegar a otro país generalmente se encuentran en una condición individual de diferencia de poder con respecto a los no migrantes, ya sean los nacionales o los residentes. Por esta razón es fundamental resaltar el tema de la igualdad de trato y su importancia, así como lo establecen diversos instrumentos a nivel internacional para proteger esta igualdad. Al respecto, es importante resaltar el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este hace referencia a que todas las personas son iguales ante la ley y que ésta prohibirá toda discriminación por motivos distintos, entre los cuales se menciona el origen nacional de la persona. También en esta línea resaltamos el principio interamericano de igualdad y no discriminación a los migrantes. Este se refiere a que todas las personas, incluidas las migrantes, son iguales ante la ley. Adicionalmente, menciona que las distinciones en el tratamiento de los migrantes son permisibles únicamente cuando se efectúe en consecución de un objetivo legítimo, tenga una justificación objetiva y exista proporcionalidad razonable entre los medios empleados y los fines que se persiguen. Con base en este principio, también se menciona que los estados
deben implementar medidas positivas destinadas a combatir la discriminación y la xenofobia. También encontramos el Convenio de los Trabajadores Migrantes de 1949, el número 97. Este tiene como elemento central la igualdad de trato a las personas trabajadoras migrantes, que es el trato no menos favorable que el que se aplica a los nacionales. En su artículo 6 se establece la igualdad de trato y la no discriminación por la nacionalidad entre los trabajadores migrantes regulares y los nacionales, que pueda surgir en leyes, reglamentos o prácticas de las autoridades administrativas nacionales, en varios ámbitos, entre ellos las condiciones de vida y de trabajo, que en este caso aplicaría lo que corresponde al sindicato. También encontramos el Tratado de la ONU, denominado Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. Esta convención, en su artículo 7, señala que las partes se comprometerán a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios los derechos sin distinción de su origen nacional. Podemos ver que existe una vasta cantidad de instrumentos que protegen y promueven que se respete la igualdad entre las personas nacionales o residentes frente a las personas migrantes. Por esta razón, es fundamental velar porque se cumplan estos aspectos en todos los ámbitos, evitar cualquier violación de estos y denunciar los casos que exista una desigualdad, así como promover cambios en las legislaciones donde sea evidente este trato discriminatorio. Ahora veremos un pequeño video que hace alusión al tema que hemos estado exponiendo. A manera de conclusiones para este trabajo, podemos resaltar que el artículo 60 de la Constitución Política de Costa Rica contiene una clara muestra de discriminación contra el trabajador migrante, esto a la luz del derecho internacional privado. Asimismo, como se expuso, el trabajador migrante se encuentra en una evidente situación de vulnerabilidad y corre un mayor riesgo de padecer violaciones de derechos humanos. Además, debe considerarse factores propios asociados al género en los casos de las mujeres, ya que esto aumenta su vulnerabilidad. También, como vimos, existe una serie de convenios y organizaciones internacionales que persiguen terminar con la discriminación existente contra los migrantes. Sin embargo, se necesita que el Estado tome conciencia y elimine la barrera que existe a nivel constitucional, como es la prohibición a los extranjeros de ejercer dirección o autoridad en los sindicatos. Muchas gracias.